Señor, amén. Le damos gloria y honra al Señor por lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Gracias por este momento que tú nos has dado de poder estar aquí, Señor, reunidos para alabarte, para glorificar tu nombre este domingo, Señor, en la cual tú nos has dado, Señor, una bendición nueva, Señor, fuerza nueva. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Y te pedimos que nos ayude a seguir hacia adelante, haciendo tu voluntad cada día, Señor, y mirando hacia ti continuamente, sabiendo que solamente en ti tenemos la victoria. Y te damos gracias, Padre, por esta bendición. Gracias por lo bueno que tú has sido. Sigue obrando en cada uno, cada iglesia, cada ministro, cada familia, Señor, salvando los que están perdidos y trayendo libertad, Señor, a los cautivos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Poderoso es el Señor. Vamos a buscar la palabra en Salmos 51. Poderoso es el Señor. Y vamos a leer el versículo 12. Poderoso eres Jesús. Amén. Salmos 51. Y vamos a leer el versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Toda gloria sea para ti, Señor Jesús. Gloria a Dios, Santo. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Poderoso es el Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Y por esta bendición, ¿verdad?, de poder estar aquí. Amén. Dándole gloria al Señor siempre. Amén. Y encontramos en este salmo, ¿verdad?, una petición de parte de David. Amén. Pidiéndole una petición al Señor que restaurara el gozo. Amén. Que él había perdido por causa de su pecado. Amén. Dice la palabra que él puso los ojos sobre una mujer. Amén. Y no, entonces, ¿verdad?, pecó delante de los ojos del Señor. Amén. Pero no solamente había pecado, ¿verdad?, y cometido, ¿verdad?, adulterio, sino que a la misma vez, ¿verdad?, asesina o manda a matar al esposo de esta mujer. Entonces, cuando vemos esta historia, ¿verdad?, consideramos, amén, algo trágico después de tantas victorias, ¿verdad?, que el Señor le había dado a David, después de, ¿verdad?, haber vencido al gigante, después de, ¿verdad?, de cantar los salmos, ¿verdad?, amén, después de conquistar, ¿verdad?, tantas victorias y aún en medio de la persecución serle fiel al Señor y, ¿verdad?, caminar en su palabra. Vemos, amén, que él anhelaba el gozo de su salvación. Gloria a Dios. Amén, el pecado le robó el gozo de su salvación. Entonces, amén, en nuestras vidas, aleluya, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros, ¿verdad?, amén, nos alejamos de la palabra del Señor, o en ocasiones nos dejamos llevar, amén, por los deseos de la carne, amén, nosotros fallamos y perdemos el gozo de nuestra salvación. Poderoso Dios. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo se contrista cuando un creyente le falla a Dios. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Que en medio de este robo de su gozo, amén, él deseaba disfrutar nuevamente de esa bendición íntima con Dios. Amén. Él deseaba nuevamente, amén, encontrarse, ¿verdad?, unido con el Señor. ¿Por qué? Porque en medio de este salmo, amén, él declara el deseo de volver a acercarse a Dios. Amén. El pecado lo separaba a David, lo apartó de la presencia de Dios. Amén. Le hizo perder la felicidad que sentía como amigo de Dios. Y esta oración era un anhelo, amén, por restaurar esa comunión que había disfrutado antes. Amén, porque él había disfrutado y gozaba de las bendiciones de Dios. David experimentó el ungimiento. Amén. David experimentó victoria contra osos, contra leones, contra gigantes. Amén, contra ejército. Vio la bendición de Dios en su vida. Vio como Dios lo encaminó en todos sus caminos, desde pastor de ovejas hasta rey de Israel. Entonces vemos que en medio de su gozo, en medio de su alegría, al fallar, ¿verdad?, se apaga ese gozo. Y entonces vemos una oración de David por restauración, anhelando que Dios los restaurara, amén, suplicando por el gozo, por la restauración en arrepentimiento. Y nosotros, la vida de cristiano, ¿verdad?, no podemos decir que no podemos fallarle a Dios. Porque en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, si no tenemos cuidado, le fallamos al Señor. Pero vemos que el arrepentimiento es, amén, el arrepentimiento es la herramienta que nos acerca nuevamente a Dios.
Gloria a Dios. Amén. La herramienta que nos trae el perdón y nos muestra la misericordia de Dios, porque Dios al que se humilla, Dios lo levanta. Amén. Poderoso Y Dios Dios. tiene misericordia. Entonces vemos a David pidiendo un espíritu noble para que sea sustentado. Amén. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Fallamos, nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, anhelamos, amén, mantener un espíritu, ¿verdad? Que continuamente se mantenga cerca de Dios. Entonces vemos a David no solo pide que se le devuelva el gozo, sino también se le dé la fuerza necesaria para sostenerse en el camino. Poderoso, aleluya. No es fácil vivir una vida como creyente, no es fácil. Amén. En un mundo lleno de tentación, en un mundo lleno de tantas cosas, ¿verdad? Que el enemigo ofrece, que el mundo ofrece, amén. Se nos hace difícil vivir una vida santa, una vida separada para el Señor. Pero en medio de ella nos toca a nosotros seguir caminando. Nos toca a nosotros clamar al Señor no solamente por el perdón y el arrepentimiento, sino que nos sostenga para seguir hacia adelante. Amén. Por eso él le pedía a Dios, él le decía, amén, que le diera la fuerza para sostenerse en el camino y esto lograr a través del espíritu noble, que lo mantiene en obediencia para no volver a caer. En otras palabras, un espíritu noble es, me voy a sujetar a mi rey. Yo voy a ser noble hacia mi rey. Yo quiero ser fiel a mi rey, a mi Dios. Aleluya. Amén. Y cuando nosotros ponemos a Dios por delante, amén, nosotros adquirimos un espíritu noble. Amén. Y entonces vemos el Espíritu Santo, amén, obrando en nosotros. Amén. Y entonces algunos, ¿verdad?, piensan que este espíritu noble hace referencia al Espíritu Santo. Amén. Cuya guía y presencia nos es esencial para mantener firme en la fe. Poderoso Sin el Dios. Espíritu Santo no podemos vencer. Amén. Sin el Espíritu Santo que nos ayude en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, en Gloria medio a de nuestra Dios. relación con el Aleluya. Señor, nosotros vamos a fallar. Amén. Pero Él nos ayuda a mantener no solamente la fe, sino la fidelidad a Dios. Amén. Y que Él nos dé un corazón dispuesto. Amén. Dice aquí David, espíritu noble me sustente, pero a la misma vez está pidiendo un corazón dispuesto. Amén. Dispuesto a obedecer a Dios. Lo que subraya, ¿verdad?, que el deseo de David es tener un corazón que responda de forma rápida, amén, a la voluntad de Dios. Que automáticamente su corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Que yo no tengo que pensarlo dos veces en acercarme a Dios. No Aleluya. tengo que pensarlo dos veces en clamar ante el Señor. No tengo Yes. que pensarlo dos veces en leer la palabra, Yes. amén, o hacer la voluntad de Dios. Sino que lo hago porque en mi corazón hay una disposición para agradar a Dios. Santo Dios. Entonces vemos, la oración de David es un modelo para nosotros. Amén. De que hoy caído en el pecado y perdido, amén, su gozo espiritual nos enseña que la salvación se segura, pero el gozo puede disminuir. Poderoso. La salvación de Dios siempre está dispuesta. Y a veces se malinterpreta que si no se pierde la salvación, esto y lo otro. La salvación de Dios siempre está delante de todos nosotros. Gloria Está a de Dios. nosotros en acercarnos a Él y agarrar esa salvación, amén, y gozarnos de esa salvación y decir, wow, gracias Señor, tú me salvaste, por eso es que yo te amo, yo te sirvo. Poderoso, aleluya. Sí, Señor. Dice la Biblia que guardar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es un regalo. Es un regalo especial y frágil que Dios nos ha dado, que si no tenemos cuidado, amén, lo podemos descuidar, lo podemos Aleluya. echar a perder. Y a veces la gente dice, que la salvación no se pierde, pero el que tiene ese juicio en las manos es Dios, no yo. Mi salvación está en las manos de Dios, es un regalo que Él nos da, que nosotros recibimos, pero si no tenemos cuidado nos podemos deslizar y alejarnos de Dios y perder la vida eterna. Amén. La salvación, y yo entiendo eso, pero ¿verdad? No tiene sentido en que yo tenga mi salvación pero sigo pecando. Santo. Yo tengo mi salvación y estoy asegurado, ¿verdad?, de entrar al reino de los cielos, pero sigo haciendo lo que me da la gana y no me Gloria a arrepiento Dios. nunca. Entonces, Aleluya. ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, entender el porqué de la salvación y el porqué del arrepentimiento, porqué, amén, de ser una persona que ama a Dios y sirve al Señor. Poderoso Dios. Porque de qué vale tener salvación y no tener el gozo de la salvación. No Yes. tiene sentido. Soy Poderoso. salvo, pero ando amedrentado por mi pecado, por mi maldad, amén, por mi falla, por mi desobediencia a Dios, pero tengo la salvación. No tiene sentido. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, es como unir el positivo, ¿verdad?, con el negativo, ¿verdad?, en el imán se unen. Amén. Y entendemos que una cosa sin la otra no es nada. Entonces Poderoso. necesitamos
la alegría que Dios nos puede dar en caminar con Él. Porque cuando nos alejamos de Él, mira, Dios no cambia su camino. El camino de Dios siempre es recto. Gloria a Dios. El camino de Dios siempre es santo. Nosotros somos los que nos desviamos del camino del Señor. Y nos toca a nosotros volver a encaminarnos nuevamente en el camino del Señor y hacer su voluntad. Y más en estos tiempos que hay tantas cosas pasando, que todo está anunciando, es como una alerta en el mundo completo, que Cristo viene pronto. Yes. Que pronto se levanta un sistema en este mundo, que el que no esté firme con el Señor va a ser fácil presa para el diablo. Gloria a Dios. Y nosotros necesitamos estar en la presencia del Señor. Cristo viene pronto. Aunque parezca tardar, pero Él no tarda sus promesas, Él va a venir. Amén. Yo anhelo estar conectado con Él. Por eso dice que solo Dios puede restaurar el gozo. Al igual que David, no podemos recuperar el gozo por nosotros mismos. Yo no puedo... Hoy yo voy a estar contento. Es fácil decirlo, pero no es fácil aplicarlo. Gloria a Dios. Pero cuando nos conectamos con Dios, cuando andamos en el Espíritu y en su palabra, Dios nos da el gozo de la salvación que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Sino que debemos acudir a Dios con un corazón arrepentido. Otra vez nuevamente, el arrepentimiento. Yo le fallé a Dios, me voy a arrepentir. Yo hice algo malo delante de Dios, que estoy causando un problema en mi vida, me voy a arrepentir y voy a cambiar eso en mi vida para que yo pueda conectarme con Dios nuevamente. Poderoso, aleluya. Y entonces vemos la restauración implica un compromiso. El verdadero arrepentimiento no solo busca el perdón, sino también un cambio duradero, sostenido por la fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu. Amén. Solamente Dios nos puede dar esa fuerza, solamente Dios nos puede restaurar, amén, solamente Dios nos puede sostener en medio de nuestras vidas. Poderoso Porque sin Dios. Él nada podremos lograr. Señor. Amén. Entonces, ¿cómo entendemos este salmo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos aplicar este salmo en nuestras vidas? Reconocer nuestra falta delante de Dios. Y aquí hay muchos versículos hermosos. Si vamos al versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. David sabía que Dios era misericordioso, amén, que la piedad de Dios era grande, amén, y que Él nos podía robar, amén, borrar nuestras rebeliones. Y como dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Él nos puede limpiar. Y el versículo 3 dice: porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Y él reconoce y sigue, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, que él contra Dios había pecado, contra Dios le había fallado. Amén. En su maldad fue formado. Aleluya. Pero mira qué lindo que cuando bajamos después del versículo 12, él tiene un propósito por el cual él quiere arrepentirse. Y él se quiere levantar. Y él dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces va a poder tener la libertad para alcanzar a otros para los caminos del Señor. Para alcanzar a otro y predicarle a otro y mostrarle a otro la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque ya ha sido restaurado, ha sido levantado, tiene el gozo de la salvación y ahora puede compartir ese gozo con aquellos que lo necesitan. Gloria a Dios. Y ¿verdad? Vemos aquí: y los pecadores se convertirán a ti. Y entonces Dios nos puede usar como instrumento en sus manos. Amén. Para que otros puedan venir a los caminos del Señor, para que seamos instrumentos Poderoso útiles Dios. para el Señor. Sí, Señor. Que aunque en ocasiones, ¿verdad?, Dios nos da el gozo y la salvación, amén, y Dios nos da el poder y la unción para ir y predicar el Evangelio, para que se conviertan las almas. Habrán algunos que se convertirán y habrán otros que no. Amén. Aquí nos da en el lado positivo: y los pecadores se convertirán a ti, y los transgresores les enseñaré tus caminos. Gloria a Dios. Y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Y Dios nos puede utilizar, amén, pero solamente cuando nosotros reconocemos que sin Él no podemos vivir. Amén. Pero seguimos confiando en el Señor, ¿verdad? Amén. Porque en medio de ella, en medio de nuestra vida, es que nosotros, amén, en medio del camino del Señor y su palabra, es que nosotros vamos a encontrar el gozo, amén, la guía que necesitamos. Amén. Entonces vemos que David aquí al final de este salmo le dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofreceré en becerros sobre tu altar. ¿Por qué? Porque al haber arrepentimiento, entonces todo lo demás que se hacía
y más en ese tiempo que eran los sacrificios, ¿verdad?, que se llevaban al templo. Entonces esos sacrificios adquirían valor. Poderoso Amén. Dios. Venían ante la presencia del Señor como olor fragante. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios con las manos sucias, cuando nosotros nos acercamos a Dios con pecado en nuestra vida sin arrepentimiento, de nada valen los sacrificios, de nada valen, ¿verdad?, en todas estas cosas que nosotros podemos hacer si no hay arrepentimiento de verdad. Gloria a Dios. Pero David reconoció todo esto. Y si hay alguien que es digno de admirar es el salmista David. Amén. Que aunque le había fallado a Dios, él vio la gloria de Dios. Se arrepintió. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, a través de la vida de David, Dios nos enseña, amén, lo que es, amén, vivir una vida que agrada a Dios. David era conforme al corazón de Dios, él amaba a Dios, él amaba su palabra, amén, y en medio de su debilidad, su flaqueza, se acercó a Dios. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios le guarde, amén, sigamos hacia adelante, amén, haciendo la voluntad del Señor, amén. Todos los acontecimientos en el mundo nos dicen que pronto hay algo que va a cambiar, amén, y que Cristo viene pronto. ¿Cuánto tiempo falta? No sé, pero poco a poco las cosas van cambiando y girando, amén, y apuntando. El que está pendiente y sabe, el que se deja guiar por el Espíritu Santo sabe que pronto se acerca la venida de Cristo. Aleluya, sí, Señor. Así que Dios me lo bendiga, Dios le guarde, para adelante para el cielo, amén. Y le damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos Gracias, Jesús. por tu palabra. Señor. Gracias porque tú nos hablas siempre a través de ella. Te pedimos por aquellos, Señor, que han de escuchar, Señor, este mensaje. Bendícelos, ayúdalos a Te seguir adoramos, hacia adelante. Lord. Porque Sí. solamente en ti encontramos la salvación, solamente en ti encontramos la vida eterna y el gozo que necesitamos para seguir, Sí, Señor. Jesús. Y nos acercamos a ti, ponemos nuestras Señor. faltas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas ante ti. Y te damos gracias, Señor. Límpianos, purifícanos. Obra en nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Adelante.